Episodio que tenemos hoy bastante especial, porque hoy creo que le vamos a buscar sentido común a un área tal vez muy desconocida para todos hoy en día, porque si vos lo estás viendo, vamos a encontrarle un poco de sentido común a la muerte, o ¿cómo lo mencionaríamos? Creo que yo no soy la persona más idónea y justamente por eso tengo los invitados aquí en Sentido Común. Y para eso hoy trajimos a un especialista en medicina forense que nos va a contar absolutamente todos los detalles que hay detrás de esta rama de la salud. Y para eso tenemos a Mauricio Díaz aquí presente. Mauricio, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Muchas gracias, Gustavo. Muy Gracias. agradecido por la oportunidad y por el espacio. La verdad que uno cuando es chiquito, es niño, dice, bueno, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Verdad? Y creo yo, al menos en mi entorno de niño, el ser médico forense no estaba ni siquiera ni por cerca en la vida, porque no se me asimilaba. Tengo un primo que es enfermero y especialista, y él siempre decía, quiero ser médico forense, y yo ni sabía lo que era. Y digo, ¿qué es eso? Hasta que me contó. ¿En qué momento a vos se te viene de familia o es una vocación que vos siempre tuviste de siempre? Bueno, realmente la medicina forense no ha sido un área que a nosotros los médicos en nuestra formación se nos ha inculcado de forma muy fuerte. La formación académica en medicina siempre va orientada al diagnóstico del paciente, el tratamiento del paciente, pero ya el manejo del cadáver, la muerte, es algo que lamentablemente no ha formado parte de la currícula formativa de una manera muy significativa. Entonces, en realidad, incluso yo me egresé como médico general y para serte honesto, no había pensado en estudiar medicina forense. De hecho, me inclinaba por áreas un poco más quirúrgicas, cirugía, ortopedia. Pero justamente en ese tiempo, recién egresado, tuve la oportunidad de obtener mi primer empleo en la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente era un área que me gustaba mucho, me apasionaba. Ahí descubrí lo interesante que es la investigación del delito, la muerte, y pues justamente de ahí nació mi interés por especializarme en el área. Eh, claro, tomó mucho tiempo, ¿verdad? Pero en realidad fue algo que surgió de repente, surgió de la misma experiencia con los cadáveres y con las ciencias forenses, mi interés por la materia. Muy bien, porque sí, parece como interesante, ¿verdad? Hay mucha. Como te digo, mi primo lo soñó desde que era niño y siempre decía, pero me parecía muy interesante saber cómo, de dónde nació ese interés. ¿Qué dijo tu familia a la hora de...? Bueno, les parecía un poco raro. De hecho, mi tía, con quien me crié, es médico. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación. Y de hecho, ella misma se preguntaba de dónde surge ese interés por la medicina forense. En realidad, creo que lo vieron al inicio como simplemente un empleo, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, está recién egresado, tiene que encontrar un empleo, una fuente de ingreso. Y yo mismo así lo percibí al inicio. Ya después la experiencia me fue dando y fueron surgiendo oportunidades en la misma institución a medida que pasó el tiempo. Entonces fui involucrándome cada vez más. ¿Recordás esa primera experiencia? Definitivamente nunca se me olvida mi primera autopsia. Era el caso de una persona que había sido agredida por arma de fuego y la primera vez que como médico realmente entras a una autopsia de un cadáver fresco y tener la oportunidad de tener en tus manos las vísceras, hacer los cortes, valorar cada una de estas estructuras anatómicas en un cadáver fresco, es muy diferente a lo que nosotros a nivel académico en la facultad hacemos, porque en la facultad uno, claro, en el proceso académico evalúa cadáveres, pero son cadáveres que tienen mucho tiempo de estar ahí, ya están preparados en formalina desde hace mucho tiempo, entonces ya casi ni parecen cadáveres reales, parecen más como maniquís. Claro. Entonces tener el cadáver de una persona que tiene
10, 12, 14 horas de haber muerto, realmente es una experiencia única. Y yo conocí a muchos médicos que ingresaban a la institución, ¿verdad? Como una parte laboral, pero ya una vez que tenían contacto con el cadáver y con las pericias y las actividades que se realizaban, se daban cuenta que no era lo de ellos. Entonces decían, Claro. no, ya hasta aquí, ya. Hasta Y yo, acá. sí, muchísimas gracias por la oportunidad, me gustó mucho, estuvo bien el aprendizaje, pero esto no es lo mío. Y abandonaban el empleo, pues abandonaban el Claro. área porque en realidad esto no es para todos. Incluso los médicos no son todos los que están preparados para este tipo de actividades. Hay un trasfondo psicológico que hay que saber llevar. Definitivamente, el simple hecho de tener contacto con la muerte y con otro tipo de circunstancias violentas, por ejemplo, agresiones sexuales, víctimas de violencia doméstica, víctimas de maltrato infantil, ese tipo de cosas realmente tienen una carga emocional en el personal. Y no me refiero solo a médicos. Como parte de los procesos de investigación, usualmente hay participando en estas actividades otras personas, psicólogos, psiquiatras, personal técnico, necropsiador. Es decir, hay mucha gente que está involucrada y definitivamente pesa. ¿Verdad? Pesa el tener un contacto constante con esa violencia, realmente tiene un efecto. Después de ver si me puedes dar un número de cuánta cantidad si me pudieras dar un número de cuánta cantidad de autopsias hiciste. Yo en mi tiempo hice más de 350 autopsias. No te puedo dar un número exacto, pero sí en la contabilidad más o menos llevo un promedio como de unas 375 autopsias. Aparte de eso están las evaluaciones a los sujetos con vida y también los levantamientos cadavéricos. Claro, claro. Ahora, algo que me decía que me parece muy interesante es, o sea, obviamente y de manera directa o indirecta te involucras en un sector emocional con lo que estás viendo porque puede haber sido cualquier cosa que le pasó a esa persona. ¿Cómo fuiste asimilando a nivel emocional eso? O sea, ¿te acostumbras a la muerte o aprendes a vivir con la muerte? Porque eso en aquel entonces, cuando lo estabas haciendo, era a diario, me imagino, Sí. o constante. ¿Cómo aprendes ese proceso para poder canalizarlo, pues? Bueno, realmente no es fácil, ¿verdad? El aprender a convivir con esa violencia, con la muerte en un ámbito profesional es indispensable porque, claro, si en todas las autopsias, digamos, que uno realiza, se deja afectar emocionalmente, ¿verdad? Sería imposible laborar en el área. Pero con el tiempo vas tratando como de vincular la parte laboral con la parte emocional. Y también está ahí la parte psicológica, ¿verdad? Ujú. Debería haber, porque no siempre hay, un apoyo psicológico, ¿verdad? En cuanto a poder asimilar este tipo de cosas, hablar con alguien sirve, ¿verdad? Es decir, Sí. el hecho de poder conversar con alguien, pasó esto, vi este caso, vi esta persona que le había ocurrido tal o cual cosa, eso sirve como para eh, sobrellevarlo. Claro. Uno en realidad nunca logra normalizar la violencia, ¿verdad? Es No, decir, no, claro. para uno no es como que es normal ver a un cadáver descuartizado, ¿verdad? O una persona agredida sexualmente, sino que son cosas que las vas aprendiendo como a sobrellevar. Ahora, ¿te cambió la forma de ver la vida desde que arrancaste este proceso de medicina forense? Sí, realmente uno aprende como a valorar un poco más la vida, porque se da cuenta que en realidad es muy fácil morir, que en realidad ese proceso de muerte puede ocurrir en cualquier momento. Y ves casos de personas que salieron de su casa normal, como cualquier Sí. otro día, como cualquier martes, salen de su casa y sufren un accidente de tránsito y mueren, ¿verdad? O que se ven involucrados en un evento violento, van en el autobús y pasa algo y mueren. Entonces, vos te das cuenta cómo estas personas
para ellos era un día común, salieron de su casa pensando que era un día común y que no pudieron regresar a su casa, pues. Entonces, realmente uno aprende a valorar los momentos y aprende a apreciar un poco más la vida. Claro. Cada día que estamos vivos realmente es un regalo. Total, porque me imagino que te llega el factor de esta persona le pasó X o Y, en teoría, haga la autopsia para saber si realmente fue así, en casos de violencia, o en casos me imagino, de algún proceso de asesinato que no está claro y hay que esclarecerlo. ¿Te volvió un poco más frío emocionalmente o no te cambió tu forma de ser? Yo he sido una persona así bien jovial, usualmente, bastante risueño en realidad. Y yo siento que no me ha cambiado. Yo siento que sigo con una actitud positiva frente a la vida, a pesar de todo lo que he visto y todos los casos que me ha tocado abordar, pero creo que no me ha cambiado. He conocido personas que sí, ¿verdad? Han tenido un impacto emocional en su forma de ser debido a la parte laboral, pero hay que aprender a sobrellevarlo. Sin ir a entrar en detalle, porque me imagino que también hay mucho confidencialidad en los casos y demás. ¿Tenés algún caso en particular que te haya tocado un poco más? Que lo recuerdes hablando muy en general. Claro. Bueno, está como vos decís, el tema de la confidencialidad, ¿no? Siempre respetando la dignidad, la confidencialidad de la información, el respeto para las personas. Hay varios casos, ¿no? Aquí podríamos estar discutiendo probablemente durante horas, pero bueno, un caso interesante fue el caso de un menor de edad, más o menos un niño como de 1 año, un poco más, que los casos de los niños siempre son bien pesados. El niño llegó a la mesa de autopsias porque había sufrido un traumatismo craneoencefálico, es decir, le habían golpeado la cabeza sus padres, ¿verdad? Entonces estaban investigando un delito de el infanticidio, ¿verdad? De este menor. Pues practicamos la autopsia, ¿verdad? Obviamente son procesos bastante difíciles las autopsias de los menores en ese sentido emocional. Y me llamó la atención, bueno, pasó como cualquier autopsia, ¿no? Unos días después nos reunimos con una colega y la colega me comenta de un caso interesante que ella tenía. Y de hecho, como le estábamos discutiendo, me muestra las fotografías. Entonces ella me dice, mira, este niño yo lo evalué porque me lo trajeron cuando se lo quitaron a los padres porque estaba sufriendo violencia intrafamiliar. Entonces yo lo evalué, me dice, y quiero que mires las fotos. Entonces estábamos discutiéndolo y cuando veo el niño, la fotografía del niño, me doy cuenta que es el niño que yo había autopsiado. Ajá. Entonces resulta que mi colega lo había evaluado, ya discutiendo el caso, ¿no? Y dándonos cuenta de lo que había pasado, resulta que mi colega lo había evaluado cuando el niño estaba con vida. Y surgió, estando el niño con vida, una denuncia de violencia intrafamiliar y maltrato contra el niño. Se lo quitó el Estado, se lo quitó el niño a los padres, porque obviamente está en una investigación por maltrato, claro. Pero en algún momento ahí se lo devolvieron. Entonces, por algún momento, nosotros estábamos indignados, claro. Llamamos a un montón de gente y al final de cuentas nunca llegamos a comprender por qué se lo habían devuelto a los padres, quienes efectivamente estaban maltratándolo. Se lo devolvieron, continuaron maltratándolo hasta que murió, ¿verdad? Por las lesiones que había sufrido. Dios. Entonces fue un caso en el que nosotros nos sentimos muy decepcionados. Claro. En el sentido de este niño, si los procedimientos se hubieran llevado de mejor manera, ¿verdad? En cuanto a la custodia del menor, probablemente se lo hubiera podido salvar, claro. ¿Verdad? Y si no se lo hubieran devuelto a los padres, probablemente hubiera sobrevivido. Entonces sí, fue un caso fuerte y más creo que claro. el factor niño. O sea, correcto. Ver niños en esas circunstancias debe ser terrible. Por supuesto. Y yo, por ejemplo, tengo una hija de 2 años. Entonces, claro. ver niños, todo caso que tiene que ver con niños es emocionalmente difícil, ¿verdad? Claro. Qué fuerte. Solo de imaginarlo.
en todo este proceso, en las más de 300, 400, lo que sea, de autopsias que has hecho, ¿te cambió la percepción de la vida después de la muerte? ¿Qué pasa después? ¿Te han tocado circunstancias de sí realmente sentir algo? Realmente, bueno, hay mucho mito en relación a eso, Ujú. ¿verdad? Se maneja mucho misticismo, qué hay después de la muerte. No faltan las historias de peritos o autopsiantes que te cuentan que el cadáver llora o que se mueve el cadáver o que a lo mejor le susurran al oído y al cadáver, ¿no? Y ven un cambio. A mí en realidad nunca me pasó y en las cientos de autopsias que hice nunca vi nada sobrenatural en realidad. Ok. Eh, mm, pero en realidad siento un poco difícil saber qué hay después de la muerte, ¿no? Ajá. Y esta cuestión más se trata de un tema de fe, ¿verdad? Porque como no podemos tener certeza, entonces hay un tema ahí de convicción. Ujú. Eh, para uno como médico forense que se sustenta en la parte científica, justamente, ¿verdad? Porque Claro. los procedimientos se tratan justamente de documentar los hallazgos y a través de procedimientos científicos darle un respaldo a la administración de justicia y al sistema de investigación. Entonces, ya los elementos que se salen de lo científico y que entran en lo, digamos, religioso Sí. o moral, suelen ser un poquito más difíciles, ¿verdad?, de valorar. En lo particular, no cambió mi idea, ¿verdad?, Ok. de lo que podría esperar después de la muerte, como una persona católica, digamos, como un católico que soy, no cambió mi idea Ujú. de lo que puedo esperar al morir. Pero sí tratamos de separar esas cosas, ¿verdad? O sea, separar lo científico que nosotros podemos determinar y en lo que nos debemos sustentar de la parte más moral. Sí, Sí, más religiosa. místico, Exacto. el misterio que siempre hay. O sea, en todos estos cientos de autopsias que hiciste, nunca hubo así como que movimientos raros o algo extraño en ese proceso. No, o ruido, como te digo, siempre, Sí, nunca falta la historia de que, de esos movimientos del cadáver o porque se puede mover el cadáver, ¿verdad? O el, sea, indirectamente tal vez, no sé, vos el sabés más, pero los músculos, no sé si en ese proceso de quedarse todo duro. sí, la rigidez, vaya, por ejemplo, la rigidez, ¿no? Que es un proceso normal del cadáver que se Claro, va desarrollando. Pues sí, por decirte algo, el cadáver puede quedar, digamos, rígido con sus extremidades superiores extendidas, ¿va? Con los brazos claro. extendidos. Entonces, pero esa rigidez se va perdiendo. Entonces, si dejas el cadáver un rato, Puede que se un le par de caiga un horas, brazo. claro, puede ser que los brazos van a ir bajando. Claro, normal. Sí, normal. Pero si no entendés la parte científica, si no comprendes cómo se desarrolla el proceso de la rigidez y todos estos fenómenos que se desarrollan en el cadáver, entonces podrías pensar que es que el cadáver se ha movido. Ajá. Eh, También hay liberación de gases, liberación de secreciones por parte del cadáver. Entonces algunas personas dicen, ah, está llorando el No, pero cadáver. claro, no, es que está eliminando indirectamente líquidos, Sí, pues. O claro, sea, está perdiendo líquido, ¿verdad? Que claro, son procesos normales en el cadáver eh, y no tienen que ver en sí con movimientos claro. post-mortem. Se pueden confundir, ¿verdad? Y de hecho, bueno, hay procesos también que definitivamente se, mm, se pueden confundir con la muerte. De hecho, hay una forma de muerte, o mejor dicho, una clasificación de muerte que nosotros le llamamos muerte aparente, que son, como su nombre lo dice, situaciones en las que el sujeto parece estar muerto, pero en realidad no está muerto. Sí. Entonces, por ejemplo, recuerdo un caso allá en el occidente del país que era una persona que había muerto. Entonces le estaban velando y todo, y dicen que se levantó, estaban en el velorio y estando en el ataúd se levantó y de una forma así un poco medio desorientado, pues
hizo algunos movimientos y después volvió a quedar inmóvil. Entonces, esto, pues, la gente obviamente se asustó. Pasó, entonces cancelaron el velorio porque Llévalo al médico. Sí, llévalo al médico. No lo velé, sino que llevarlo al hospital. Va. Entonces, claro, pero no lo llevaron al hospital, lo llevaron a la casa de nuevo, ¿va? Porque había estado enfermo, entonces Claro. para seguirlo atendiendo. Después, al parecer, volvió a ocurrir. Volvió a morir, lo volvieron a velar y volvió a ocurrir lo mismo. Entonces, finalmente, yo recuerdo que esa vez el Congreso Nacional estaba por designar una comisión de médicos para que fueran a valorar el caso, pues para Claro. ver qué es lo que estaba pasando, porque incluso se difundió en medios. Entonces, pero justamente en eso, cuando estaban con la bulla del Congreso, que si designaban médicos, resulta que ahí sí, ya Fue real. murió, sí, murió realmente. Entonces, ahí a lo que voy es que hay algunas, por ejemplo, algunas drogas, algunas enfermedades psiquiátricas, la hipotermia son situaciones en las que la persona puede aparentar estar muerto, pero en realidad no lo está, solo es una muerte aparente. Claro. Y es el clásico caso de algunas personas que ocurre a veces en medios, está tendido en la acera, en la calle, se acercan los medios, piensan que es un cadáver. Y está vivo. Y está vivo, está borracho, ¿verdad? Claro, y se durmió claro. en la acera. Entonces, Claro. ese tipo de cosas pasan. La Claro. gente lo reporta porque piensa que está muerto, pero en realidad... Y ahí es donde entra lo místico y el misterio. Claro. Y volvió de la muerte y volvió acá. Pero no, cuando ya está, chicos. O sea, no hay otra forma. No es hay lo que otra forma. es. Es lo que es. ¿Existe realmente, como dicen, como ese olor a la muerte? Ese olor medio extraño. ¿Cómo te has llevado con la parte como del asco? Porque me imagino, un cuerpo abierto delante tuyo, viendo absolutamente todo. ¿Perdiste el asco por completo? Sí, definitivamente. La parte del asco, esa que a lo mejor para algunas personas sí le resulta un poco difícil sobrellevar, eso es incompatible con la función forense. De hecho, te diré que hay algunos médicos forenses, recordemos que la medicina forense no se relaciona solo al cadáver, Claro. que eso también es un mito. Mucha gente piensa que el médico forense se encarga del cadáver, Ajá. pero también nos encargamos de otros delitos en los que se necesita evaluación de sujetos que han sobrevivido, ¿no? Sobrevivientes de violencia física, sobrevivientes de violencia sexual. Entonces hay algunos médicos forenses que se dedican más a la parte clínica, se le llama, que es con los sujetos que todavía están con vida. Y hay otros que se dedican más a la parte de la patología forense, que es la parte del cadáver. Entonces, incluso dentro de los médicos forenses vas a encontrar algunos que no tienen mucha experiencia con la autopsia o incluso que tienen cierta aversión al cadáver. Pero es que es normal, ¿verdad? Cualquier persona con un cadáver, con una persona sin vida, siente cierta aversión. Tienen un olor particular que es como un olor tenue, como a sangre, con, no te sabría decir, como sangre y sudor, así como una un mezcla. Óxido raro ahí. Sí, tienen su olor particular. Y esto es en todo momento. No digamos si ya te toca un cadáver que está en un estado de putrefacción avanzado, ¿verdad? Obviamente la putrefacción ya implica la proliferación de bacterias y la liberación de gases. Entonces ahí, por supuesto, el olor se vuelve mucho más intenso. Y hay que saber, bueno, tolerarlo. Yo creo que uno nunca se acostumbra. Cuando salís de la autopsia de un cadáver putrefacto, llevas ese olor en el pelo, en la ropa, en la piel, te olés la piel y olés a cadáver putrefacto. Y no te dan ganas ni de vomitar, porque es inevitable ya como cuerpo humano. Sí, pues. sí. Te dan como de repente entras y esa humarada de olor asqueroso. No te dan como ganas de... Cuando a lo mejor cuando vas empezando, ¿verdad? Sí. Tenés cierta reacción que es normal, pero te vas acostumbrando, ¿verdad? Es algo a lo que vas agarrando tolerancia, te vas familiarizando con eso. Entonces ya después lo ves como algo normal y es parte de un proceso
que es la muerte, es normal. Claro. Todos vamos en algún momento uno se pone a pensar, en algún momento, lamentablemente, todos vamos por ese mismo Sí, camino. inevitable. Entonces, son procesos naturales, biológicos, ¿verdad? Que uno pues aprende a sobrellevarlos. Existe también el mito siempre de los médicos forenses no le tienen asco a nada. Eso te iba a preguntar. Si te da asco otra cosa, me vuelvo loco. ¿Qué te da asco? Es una buena pregunta. En realidad, nada. Ah, ok. No, porque me dice, no, ¿sabes qué? Hay veces que veo algo ahí y no me dice, para. No. No, me imagino que en el entorno, me imagino que en algún momento te pueden bromear con algo Claro. al respecto. Claro, pero existe siempre esa broma, mito de que el médico forense tiene un estómago tan fuerte Eso. que hasta en medio de la autopsia y frente al cadáver cena y come. Ajá, no, eso es mentira. Y se agarra la hamburguesa y come. Sí. No, eso es mentira, pero no porque uno tenga en realidad asco, porque como te digo, se va acostumbrando, sino porque en sí el procedimiento obviamente no lo permite que uno esté en medio de una autopsia comiendo. Pero sin duda, estás en una guardia de 12 horas toda la noche, vas a cenar en la morgue, pues, no Claro. en medio de la autopsia. No al lado No al lado del cadáver. Exacto. Pero sí en la sala de médicos, ¿verdad? Ahí hay un Claro. espacio. Lo más lógico. Claro, Sí. vas a cenar porque estás ahí toda la noche trabajando, ¿verdad? En un turno. Entonces, inevitablemente, pues uno aprende a tolerar esas cosas. Y a sobrellevar esos olores. Son difíciles y hay personas que, como te digo, hay gente que en realidad nunca se acostumbra, se da cuenta que eso no es lo de ellos Sí, y terminan dice, dejando. bueno, gracias, nos vamos. ¿Te has encontrado con algo raro que haces una autopsia y decís, ¿qué acabo de encontrar? Que vos decís, no, que no tiene mucha lógica. Fíjate que, bueno, claro, de hecho es relativamente frecuente encontrarse hallazgos incidentales, le llama uno, cosas que no esperas encontrar, pero ahí están. Hay un caso muy interesante que de hecho incluso se publicó a nivel académico, que era el caso de una muchacha que trabajaba en Tegucigalpa como una empleada doméstica. Entonces, de repente un día la empleada doméstica desaparece, no la encuentran, ¿verdad? No se sabe dónde está, Sí. pasan varios días. Y un tiempo después la encuentran cerca de la colonia esta, en un espacio abierto, ¿verdad? Un Sí. montarral le llamamos Sí. nosotros, porque Sí, hay sí. mucha vegetación, y ya se encuentra en estado de putrefacción el cuerpo de la muchacha. La encuentran sin vida, putrefacta, en este montarral. Entonces, bueno, hacen el levantamiento, ¿verdad? Hacen el levantamiento del cadáver y lo llevan a la sala de autopsias. Me corresponde a mí realizar la autopsia. Y durante el levantamiento hacen una anotación, ¿verdad? Porque uno inspecciona el cadáver de manera rápida durante el levantamiento y hacen una anotación de que hay algo extraño en la boca de la muchacha. Pues esta joven ya en la autopsia, hacemos la autopsia, nos damos el procedimiento, nos damos cuenta que ha sido estrangulada y que en el interior de la boca, lo que habían visto en el levantamiento, lo que tenía era un pedazo de lengua, pero no era su propia lengua. Su lengua estaba intacta. La lengua de esta joven estaba intacta. Era un pedazo de lengua de otra persona. Entonces, la lógica, ¿no? La deducción es, este pedazo de lengua es de su agresor. Claro. Entonces, curiosamente, bueno, toda esta información, ¿verdad? En el proceso de investigación se difunde y resulta que la investigación arrojó que la joven tenía una relación sentimental con un guardia de seguridad de ahí de la colonia. Entonces, tenían una relación sentimental y cuando nos damos cuenta de eso, la pareja siempre es la primera sospechosa, sí. ¿No? En cualquier muerte, la pareja es el primer sospechoso. Entonces, bueno, se van a buscar al tipo, al guardia de seguridad, y como encontramos la lengua, se van a buscarlo a los hospitales. Y resulta que efectivamente él había ido a parar a un hospital con
un traumatismo oral y le faltaba la mitad de la lengua. Él dijo a media, porque apenas podía hablar, Claro. que lo habían secuestrado y que lo habían como medio torturado y que por eso le habían arrancado parte de la lengua, pero que él se había logrado escapar y entonces por eso fue a dar al hospital. Y justamente había estado ahí en el hospital recibiendo tratamiento por el trauma de la lengua y ahí lo fueron a Abordar. capturar, sí. Qué locura. Entonces así se logró justamente la vinculación, ¿no? El tipo tiene un antecedente, la historia sentimental con la joven y la lengua, pues ahí había una coincidencia, Claro, ¿verdad? claro. En las estructuras que permite por el método deductivo decir, bueno, aquí él estuvo en contacto con ese cadáver y por tanto él es el homicida. ¿Te ha tocado más casos así desde el punto de vista de tener que desmantelar una verdad que tal vez vino con te dijo, no, en teoría murió por esto, pero cuando vos estás haciendo la autopsia te das cuenta de que está todo errado y que está todo encubierto ahí o cosas raras? Sí, definitivamente. En realidad te diré que eso es justamente la labor del forense, porque inicialmente se pueden generar algunas hipótesis, una idea de cómo ocurrió el hecho, de la dinámica, quiénes fueron los participantes, cómo murió, cuál fue la causa, pero al final de cuentas esas son solo hipótesis iniciales. Y yo siempre he pensado que hay que mantener la mente abierta en cuanto a las posibilidades, porque si yo me encasillo en la primera hipótesis que se genera, voy a omitir y voy a hacer caso omiso de las otras posibilidades. Han habido casos en los que inicialmente aparece un joven, digamos, colgado del cuello y parece que es una ahorcadura, ¿verdad? Y entonces todo el mundo piensa, bueno, fue una ahorcadura, si es una ahorcadura es un suicidio, y resulta que no, resulta que es un homicidio, que lo estrangularon y que están tratando de simular que se ha ahorcado. Claro. O viceversa también, ¿verdad? Es decir, Claro. debes considerar todas las posibilidades. Cuando ya inspeccionas de forma detallada el cadáver, y por supuesto desde un punto de vista de la ciencia, de la experiencia, de la literatura, entonces vos te das cuenta que no siempre las cosas son como parecen. Esto aplica te voy a ser sincero, en ambas vías, porque a veces parece que es un hecho violento y resulta que no es un hecho violento, sino que Un propio accidente. un accidente, bueno, o una muerte natural, digamos. O viceversa, parece que fuera una muerte natural y resulta que es un hecho violento, ¿no? Claro. Recuerdo una vez, esto pasó en Comayagua, era un trabajador de una granja avícola. Resulta que en la mañana encuentran al trabajador de la granja avícola sin vida en las instalaciones del plantel. Y bueno, todo el mundo pensaba que no lo manipularon mucho, ¿verdad? No lo tocaron mucho. Y todo el mundo pensó, bueno, a lo mejor se infartó, ¿verdad? A lo mejor es una muerte natural porque no habían signos de violencia por ningún lado. Me llamó mucho la atención el caso porque ya cuando le practicamos la autopsia, resulta que el tipo estaba electrocutado. Entonces, cosa que no se había descrito a la hora del levantamiento cadavérico, a lo mejor porque habían movido el cadáver, ¿verdad? No, a lo mejor él estaba en contacto con algún elemento eléctrico, alguna herramienta, y si mueven el cadáver se pierde, pues, ¿verdad? Claro. Algunos datos. Entonces, eso pasa con frecuencia. La hipótesis inicial no siempre es la correcta. Claro. Y para esto se necesita tener un buen criterio, ¿verdad? Tener un buen ojo crítico para no quedarte con lo evidente, porque si te quedas con lo que parece ser, entonces omitís muchas cosas. Y también ahí entra en juego la complementariedad que tiene la medicina forense con otras ciencias forenses, ¿verdad? Con la criminalística, con la toxicología, con la psicología, con la psiquiatría. Es decir, una investigación de un delito o de una muerte es un proceso complejo que tiene un montón de piezas en un engranaje. Por supuesto, una pieza importante de ese engranaje
es la evaluación médico-legal, la autopsia, pero no es la única pieza. No, claro. Y me imagino que tampoco debe ser tan sencillo. Yo me pongo a pensar ahora con esta persona que vos me decís, electrocutado. ¿Cómo llegas a la conclusión? Tal vez por alguna marca o incluso tal vez que murió de un infarto. Pero, ¿cómo te das cuenta? Claro, los hallazgos del cadáver es lo que Ok. te dice, ¿verdad? Tiene estigmas de trauma, ¿verdad? Ok. Tiene lesiones o tiene alteraciones que son producidas más que todo por procesos naturales. Entonces, la ventaja de la autopsia es que como es una evaluación minuciosa del cadáver, tanto externa, es decir, lo que vos podés ver en la superficie, en el aspecto, digamos, de señales de trauma o alteraciones que sean visibles superficialmente en el examen externo, pero también implica la apertura del cadáver. Claro, y Entonces, ahí es donde vos podés desmantelar la verdad de tal vez, no, esta persona tuvo un paro cardíaco porque ajá, acá se nota, acá se ve, sí, o acá hubo una obstrucción. ¿Te ha correcto. costado en algún momento un cuerpo que vos decís, no le puedo encontrar de qué murió este hombre? Sí, claro, eso de hecho pasa con Con relativa frecuencia. frecuencia, que tenés algunos hallazgos que no son muy específicos, ¿verdad? Que son un poco vagos, pueden ser signos de enfermedad, pero en realidad no hay algo que sea claro, que esté evidente. Entonces ahí es a donde te ayuda, digamos, la parte toxicológica, que es una cuestión de laboratorio. Claro. Tomás muestras biológicas, las mandas al laboratorio, porque a lo mejor es una intoxicación. Que la intoxicación no siempre es evidente, ¿verdad? Porque es un hallazgo de laboratorio y los signos que se observan en el cadáver son signos sumamente inespecíficos, Claro, que a lo mejor, así como pueden ser de una intoxicación, pueden ser de un infarto. claro. Entonces, el análisis de las vísceras, ¿verdad? Vos ves los pulmones, cómo están, el hígado, corazón, vaso, páncreas, cerebro, y de estas vísceras valorás cualquier cantidad de cosas, tamaño, peso, Claro, forma, claro. textura, apariencia, cápsula, que es lo que lo recubre. Además de signos de trauma, ¿verdad? Si tiene algo evidente, hemorragia, contusión, Claro, ahí vos viendo todo. inflamación, ¿verdad? Entonces Claro. vos ahí vas viendo qué es lo que tenés. De hecho, también pasa lo contrario a veces. A veces tenés múltiples causas posibles de muerte, Claro, sí, ¿verdad? este estaba que ya. Ajá, No sé. digamos, tenés un accidente de tránsito y colisionaron dos vehículos y la persona ha sufrido mucho trauma, tiene un traumatismo craneoencefálico, pero también a nivel del tórax Claro. tiene tremendos traumas y lesiones en órganos vitales como el corazón o los pulmones, y a nivel del abdomen también tiene un trauma Sí. que podrían ser mortales. Entonces, a veces también tenés la contraparte, múltiples causas posibles de muerte, Sí. y toca definir, ok, de todo esto, ¿qué es en realidad lo que pasó? ¿Todos los cadáveres tienen que sí o sí pasar por un médico forense o no es necesario eso? Bueno, de hecho, eso lo establece bien nuestro Código Procesal Penal. Existen 3 indicaciones para que se haga el levantamiento del cadáver y la posterior autopsia. Cuando son muertes violentas, que significa que haya una fuerza externa actuando sobre el cadáver y que en contraposición tener las muertes naturales. Cuando sean muertes súbitas, que las muertes súbitas son las muertes justamente en las que no tenemos algo aparente, sino que es una persona joven que no ha sufrido traumas y que de repente muere o le encuentran sin Claro. vida. El ejemplo clásico de eso son, por ejemplo, a vos que te gusta el fútbol, eh, los jugadores de fútbol que Que están de en la repente, cancha, sí, ajá, y de repente, pum, cayó y murió. y de Sí. repente se desploman jugando, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Lo envenenaron o tenía una enfermedad? Entonces, Claro. como no sabes, tenés que estudiar la muerte, esclarecer qué fue lo que ocurrió a través de la autopsia. Y la otra indicación es las muertes en las que exista sospecha de un hecho punible, ¿verdad? De un ilícito, lo dice Claro, claro. el Código Procesal Penal. Entonces, no todo, respondiendo a tu pregunta de manera más puntual, no todas las muertes necesitan pasar por un médico forense, Ok. pero sí todas las muertes deben ser acreditadas por un médico. Entonces, de todas estas circunstancias posibles que yo te mencioné que sí ameritan una autopsia médico-legal, están excluidas las muertes naturales. Claro. Muertes naturales
que pueden ser documentadas, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que, digamos, tiene un proceso de cáncer que está bien documentado, ¿verdad? Hay médicos. Que ya se sabe cuál es. Correcto, se sabe y podés acreditarlo. Tenés los exámenes, tenés los medicamentos, tenés las recetas, tenés el expediente clínico en el hospital. Hay un médico que da fe. Sí, este hombre, esta mujer ha sido mi paciente desde hace tantos años y ha llevado este proceso, digamos, de enfermedad. Entonces vos podés acreditar una muerte natural. Y eso lo puede hacer cualquier médico. Bien, bien. Me acuerdo de una película, no sé si la viste, Concussion, que es de una película de la NFL. Bueno, no de la NFL, de un médico que estaba en la NFL y analizaba los cerebros de los jugadores de la NFL, en el cual chocaban constantemente y eso generaba acciones violentas a una edad avanzada que desembocaban incluso en suicidio y demás porque no aguantaban. Entonces él se puso, un médico forense muy famoso, se puso a investigar los cerebros. Pero él conectaba venía el cadáver y le pedía permiso y le decía, te voy a abrir, voy a tratar de conectar con vos, qué fue lo que te pasó realmente. Y él analizaba el cerebro y encontraba todos los problemas que generaba el deporte y la cantidad de colisiones que tenía en la cabeza. O sea, te toca de vez en cuando, en algún momento, conectar con el cuerpo de tal manera de... No digo de hablar con el cuerpo, pues. Tampoco, si no, van a decir, está loco este. Pero, digamos, conectar de una manera tal como de, no sé, desde el permiso, no sé, o no. Esa es la parte que te decía, así como hay gente que se pone bastante sentimental, ¿no? Y la cuestión de hablarle al cuerpo. Hay gente que sí lo hace. Hay gente que lo hace. Yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Lo he visto desde un punto de vista bastante, digamos, científico cool. que me gustaría verlo de esa manera. Pero sí hay gente que lo hace, ¿verdad? Hay gente que empatiza con el cadáver. Claro, uno, incluso desde el punto de vista científico, uno siente empatía por la persona, claro, pues, ¿verdad? Claro. Lo que le sucedió, y no solo por él, la familia también, ¿verdad? Esta persona tiene una familia, es un padre, era una madre, es un hermano, es un hijo. Entonces, empatiza tanto con él, con la persona que ha muerto, como con su familia. Claro. Entonces, siempre eso también es importante recalcarlo, que en la autopsia médico-legal siempre se procura tener un trato respetuoso con el cadáver, ¿verdad? Claro. Siempre un acercamiento desde un punto de vista muy profesional, ¿verdad? Muy empático con la situación, porque, como te decía, pues, son cosas que nadie quiere que pasen, ocurren, ¿verdad? Es necesario hacer los procedimientos, pero eso es importante recalcarlo. ¿Por qué te lo menciono? Porque nos ha ocurrido muchas veces, y cuando yo participaba en levantamientos cadavéricos, que los mismos familiares se oponían a que se le practicara una autopsia a su familiar. Esto era porque ellos decían, no, pero es que el cadáver lo van a maltratar, ¿verdad? El cadáver no queremos que le hagan, que quede, ¿verdad? Maltrecho, no queremos que se le vean marcas al cadáver. Eso por una parte. Y por otra parte, algunas personas lamentablemente no tienen mucha confianza en los sistemas de investigación y en los sistemas de judicialización. Claro. Entonces, no faltaba el levantamiento cadavérico en el que los familiares se oponían y nos decían, ¿y para qué se lo van a llevar si las investigaciones no resultan en nada, si nunca llegan a dar con el culpable? Pero eso era contraproducente, ¿verdad? Porque esa actitud de la población, que hasta cierto punto es entendible, entorpece las investigaciones. Claro, totalmente, y no sabes qué pasó. Claro, no sabes qué pasó, y el problema es que esa muerte, como hay que investigarla, y posteriormente se convierte en un proceso de exhumación, ¿verdad? Meses después, 3 meses después. Y peor, porque ya no se puede hacer nada. Es peor, por mucha información se ha perdido, ¿verdad? Porque ya hay un proceso de putrefacción, ya no es lo mismo autopsiar y evaluar un cadáver fresco que un cadáver putrefacto, y sin mencionar que el proceso de la exhumación, la extracción del cadáver de la tumba, puede ser incluso más doloroso para la familia posteriormente, porque ya eso como que... Ya lo es en otro estado. Claro. Y no es lo mismo. Y prolonga como el sufrimiento, pues, de la familia, ¿verdad? Claro. Entonces, hay diferentes motivos por los cuales las personas se oponen a una autopsia,
Y uno de esos es el temor al cómo vaya a ser tratado el cadáver. Sin embargo, como te digo, la dignidad es uno de los pocos derechos que los seres humanos conservamos aún después de la muerte. Claro, claro. El derecho a recibir un trato digno. Exacto, De las personas que manipulan el cuerpo, esto incluye el personal fúnebre, ¿verdad? De las funerarias. Sí, toda la rama post-mortem, o sea, tiene que cuidar eso. Claro. O sea, el respeto, pues, Claro. a la persona que perdió la vida. ¿Qué pasa con los cuerpos que nadie va a reclamar? Claro, la ley estipula un tiempo prudencial para que los familiares se acerquen a reclamarlos. Incluso una vez que se identifican, se publica en redes sociales, ¿verdad? Que está el cadáver de esta persona en la morgue y que ya pueden recogerlo, ¿verdad? Y reclamarlo. No siempre ocurre, entonces por supuesto hay un porcentaje de cadáveres que no los reclaman, están ahí conservados en los cuartos fríos durante algunos meses. Usualmente se esperan unos 3 meses, ¿verdad? Como máximo, claro, sí. Como un periodo prudencial para que aparezca un familiar buscando al individuo. Y si no, pues se tienen que inhumar, ¿verdad? Okay. Se tienen que, dependiendo cómo estén las condiciones, se pueden inhumar en una fosa común, ¿verdad? O a veces hay la posibilidad de hacer algunos entierros un poquito más individualizados, ¿verdad? Claro, Pero, sí. pero el problema es, hay un tema de espacio también en los cementerios. Correcto. Entonces, inevitablemente quedan ahí, como en el aire. Sí. Pues, la verdad que preferible mejor inhumarlos, decís vos. Sí, o sea, claro. Para evitar eso. Rápidamente, para ir terminando, la verdad que me gusta el tema, creo que es muy amplio para seguir dialogando. Lo más difícil, adultos o niños. Niños, definitivamente, niños. Sí. El saber que nosotros vemos en el ámbito de la salud lo que se conoce como años de vida potencialmente perdidos. Entonces, si vos te vas a ese parámetro, un niño se pierden muchísimos años de esa vida, ¿verdad? Entonces, es algo más gravoso. Y lo ves desde ese punto de vista de un niño que es inocente, que probablemente no tenía culpa de nada, ¿verdad? Sino que es una criatura que realmente viene comenzando su vida. Entonces es bastante más difícil, bastante más pesado tanto los procesos de autopsia, de muerte, que si hablamos específicamente de los cadáveres, como también las evaluaciones. Si haces una evaluación, digamos, por lesiones, maltrato, también es más pesado hacerlo en un niño. En el caso de las mujeres también, ¿verdad? Pues la violencia doméstica y todos esos temas son bastante sensibles, son bastante pesados, pero yo diría que los niños, sin duda. ¿Sentís que hay que hacer algún cambio en este proceso en Honduras, más que nada para los procesos delictivos, bueno, de violencia en todos los sentidos? Lo que mencionabas vos del niño, que lamentablemente pues, no hubo un proceso adecuado. ¿Sentís que a nivel general tiene que haber un cambio en los procesos después de la muerte de una persona, sea cual sea el factor de la muerte? Yo creo que en el país los procesos y las competencias, las capacidades de los servicios forenses deben fortalecerse. Siendo un pilar importante en la investigación del delito, que son los servicios forenses, entonces debería haber realmente una capacidad operativa muy amplia, cosa que lamentablemente no es así, no existe, ¿verdad? La capacidad no existe en el momento, por el momento. Los suficientes recursos para atender el problema delictivo y todo el ambiente de la investigación criminal que ocurre en el país. Entonces, hay algunos casos en los que la investigación no se lleva a cabo con la profundidad que debería. Claro. Y por supuesto, esto debilita la judicialización y la administración de justicia. Entonces, yo creo que de forma general es importante mantener unos servicios forenses
con bastantes competencias. Esto implica recurso no solo material, sino humano, ¿verdad? Que el recurso humano sea competente, tenga las acreditaciones necesarias y la experiencia necesaria, como para que estos procesos se lleven de la mejor manera y sean procesos confiables. Y además de eso, por supuesto, recursos materiales, financiamiento y ese tipo de cosas nunca sobran. Claro, sí, y es muy necesario que haya ese aporte como para poder desarrollar mucho más el área. Claro. Para ir terminando y última preguntita, más que pregunta es, lo que mencionábamos al inicio del podcast, es en la forma de ver la vida después de muchas personas salen de su casa y tal vez no vuelven. ¿Qué consejo le darías después de ver tanta muerte a las personas que están en vida y que no querés que verlos ahí, ¿verdad? Claro. ¿Qué consejo le podría dar a la gente? Claro, nadie quiere llegar a esa plancha de autopsias. Yo creo que lo primero sería aprovechar el tiempo, porque es limitado, es corto y nunca sabemos cuándo nos va a llegar la muerte, ¿verdad? Puede pasar en un día cualquiera, cuando menos lo esperamos. Entonces, aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Darle prioridad a las cosas que son importantes, la familia, el crecimiento personal. Esas son cosas importantes y que debemos priorizarlas en el corto tiempo que tenemos. Creo que eso sería lo primero. Lo segundo es, creo que las personas también deben ser un poco más conscientes de la importancia de los procesos de investigación. Las ciencias forenses, incluida la medicina forense, han sido siempre un tema como medio oscuro, medio desconocido, y es bueno que se socialicen cómo se hacen los procesos, Claro. los resultados que se obtienen, la importancia que tienen, llevar procesos adecuados de investigación forense. Por eso realmente te agradezco el espacio, porque yo creo que a través de estos medios se puede difundir un poco la información. Claro. Y creo que puede llegar a más personas para crear esa conciencia de la importancia de la investigación criminal. Si queremos que los índices de criminalidad en el país disminuyan, ¿verdad? Y mantener bajo control este fenómeno delictivo, es importantísimo que se cree conciencia sobre los procesos de investigación. Entonces, yo creo que esa sería la segunda parte del consejo, pero es más importante la primera. Sí, disfrutemos la vida. Sí. Dejémonos de tanta preocupación, porque de vez en cuando no sabes qué pasa. Claro. Y creo que solo de imaginarme tu proceso de días viendo tanta cantidad de personas que ya no están, solo de pensarlo es eso, me genera como la sensación de, uy, esta persona se fue de la casa y en la noche tenía una cena. Ajá. Y está acá ahora. Tenía planes y nos encasillamos en cosas insignificantes a veces. Sí, perdemos el tiempo y nos estresamos con cada cosa que no tiene sentido. Pero la verdad que te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, que Gustavo. Hayas abierto todo este conocimiento, que también es un rubro que tal vez no muchas personas quieren hablar, los propios profesionales. Así que te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a vos por el espacio, Gustavo. Un placerazo. Mucho gusto. Y bueno, que esos consejos ustedes los hayan escuchado, tanto los responsables, ¿verdad? De que todo este proceso forense pueda ir desarrollándose de mejor manera, el tema investigativo y al mismo tiempo disfrutar la vida, porque uno nunca sabe cuándo nos va a tocar, porque a todos nos toca, a todos vamos para aquel lado. Así que bueno, si este podcast te resonó ahí en tu cabeza, en tu corazón, pues valió la pena. Así que nos vemos en el próximo episodio de Sentido Común.